Se han cumplido 6 meses del gobierno de Adán Augusto López Hernández, de la asunción de Morena al gobierno del estado de Tabasco. Un partido, un gobernante que sin duda generó muchas expectativas. El balance, digamos que no es ni bueno, ni malo, ni regular. Tiene un equipo aceptable en algunos rubros, gente capacitada en algunos sentidos. Me parece a mí que los temas sociales son una parte sumamente importante. El tema económico, por supuesto que es importante para el estado de Tabasco, por la crisis por la que atravesamos los tabasqueños, por el tema de la corrupción, por el deterioro de las instituciones. Es preocupante de pronto escuchar en una entrevista radiofónica al gobernador Adán Augusto López Hernández, donde echa a volar su imaginación hablando de que la economía está en pleno auge en el gobierno del estado de Tabasco, que ya se está reactivando la economía. Sin embargo, son cifras alegres que se dan, son esperanzas que muchos quisiéramos que se hicieran realidad, porque ningún tabasqueño en su sano juicio desearía de verdad que le vaya mal ni a Tabasco ni por supuesto a su gobierno, porque nos impacta a todos. Económica, social y políticamente nos impacta a todos, pero sobre todo en el tema de la seguridad de las familias tabasqueñas, que es un tema sumamente difícil, sumamente complejo, porque la inseguridad sigue campeando en las calles. Hay muchas asignaturas pendientes. Si bien es cierto que apenas son 6 meses, también es cierto que no hay la excusa para seguir hablando de la corrupción de Arturo Núñez o de la corrupción de Andrés Granier. Esa no es una justificante, porque cuando tomaron la decisión de postularse como gobernantes, sabían a qué llegaban. Por tanto, es inaceptable una excusa de esa naturaleza. Ellos debieron haber previsto en qué condiciones estaba la hacienda pública, en qué condiciones estaba el estado de Tabasco en materia de justicia, en materia de educación, en materia de salud, en fin. Pero me parece a mí que tienen que aplicarse, tienen que ponerse las pilas, como diríamos vulgarmente los tabasqueños, para generar propuestas que se puedan aterrizar. No podemos seguir manejándonos en medios de comunicación, en entrevistas cada mes, donde se dicen cosas que no corresponden a la realidad. Si vamos a los hospitales, seguimos viendo en las farmacias aledañas a los hospitales que todos los familiares de pacientes siguen teniendo que comprar sus medicamentos. En los hospitales hay aires acondicionados que no funcionan. En quirófanos han tenido que improvisar climas mini split, cuando eso la norma en materia de salud no lo permite y es inaceptable. Por eso el tema de bacterias, que se han visto afectados muchos pacientes de este tipo de cosas. Me parece a mí que tienen que empezar a meterle método al asunto. Gobernar no es fácil, no es una tarea fácil, nadie lo ha dicho. Pero quienes se postulan como candidatos a los distintos cargos de elección popular deben tener la claridad de que están vendiendo el profesionalismo, el conocimiento y la experiencia para resolver los problemas que en campaña cuestionan y descalifican. En fin, me parece a mí que una cápsula o un balance en un video nos falta tiempo para decir, pero vamos a irlo segmentando en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia. El tema de la seguridad, me parece que es una buena decisión haber retirado a Carvajal, que era inaceptable, impresentable, a pesar de la propuesta de los ciudadanos que integran la mesa de seguridad, por las razones o por los negocios que ustedes quieran, por las motivaciones que hayan tenido. Es una buena decisión que hayan decidido cambiarlo a un nuevo titular como es Ángel Mario Balcázar, que es un profesional de derecho y que, si bien no tiene experiencia en el tema de seguridad, me parece a mí que su formación jurídica y como ciudadano, el vivir la inseguridad todos los días y tener un agente de familia, me parece a mí que eso le va a permitir tener mayor compromiso para aplicarse y trabajar. Escuchaba yo ayer al gobernador Adán Augusto López Hernández hablar, por ejemplo, del tema del dron y asegurar que tienen todos los permisos, que ya el dron está recorriendo la frontera sur. Entiendo yo que el dron no fue adquirido para patrullar la zona fronteriza en el tema migratorio, porque además no es un asunto que competa desde el punto de vista jurídico al gobierno del estado. Al gobierno del estado, al gobernador Adán Augusto López Hernández, le corresponde garantizar la seguridad de los tabasqueños
y de las familias tabasqueñas. Y que ese dinero se invirtió precisamente para garantizar esa seguridad. En fin, me parece que tenemos que ser más ordenados, que el gobernador se tiene que aplicar, dejar de echarnos tanto rollo y ver propuestas, proyectos concretos. Se ha cuestionado, se ha hablado mucho del tema de la refinería. Me parece a mí que ningún tabasqueño en su sano juicio puede estar en contra de la refinería, de la instalación o de la construcción de la refinería, porque representa una esperanza para la reactivación económica. Pero eso no quiere decir que no se tengan que cumplir con las normas, con las reglas, con los permisos, y que tampoco se tiene por qué estar mintiendo a la población. Yo recuerdo cuando Adán Augusto López Hernández era diputado local y hablaba de la opacidad del gobierno de Andrés Garanier en aquel tiempo. Posteriormente lo hizo con el gobierno de Arturo Núñez, aun cuando eran militantes del mismo partido. Ellos contribuyeron a que llegara Arturo Núñez al gobierno del estado de Tabasco. Andrés Manuel López Obrador fue su aval, y su única excusa al final, cuando la mayoría de los tabasqueños concluimos, vimos, aceptamos y asumimos que era un gobierno ineficiente y corrupto, que había salido puque. Yo espero que no nos salgan con lo mismo. Yo espero que se apliquen. Yo espero que implementen proyectos y programas de políticas públicas. El tema de incentivar la productividad en el estado de Tabasco es un tema muy importante. Pero primero se tiene que garantizar la salud y la seguridad de las familias tabasqueñas. Me parece que erráticamente no han sabido jerarquizar las prioridades en la aplicación de los recursos. Se hablaba de la corrupción de gobiernos anteriores y resulta que hoy tenemos un gobierno honesto, pero no hay dinero. Entonces es una contradicción que antes había corrupción, pero el dinero no faltaba. Había ciertamente muchas fallas, por supuesto que las hubieron. Sería deshonesto de nuestra parte no reconocer todos los errores que se cometieron en el pasado. Pero había instituciones que estaban caminando y que quienes llegaron con una visión distinta debieron a 6 meses ya empezar a concretar y a dar resultados. Los resultados todavía no se den. Esperemos 6 meses más para ver si realmente las cosas pueden mejorar en Tabasco por el bien de todos nosotros. En el tema de las tarifas eléctricas, sin duda el acuerdo de adiós a tu deuda es un acuerdo muy importante, muy interesante y muy beneficioso para todos. Pero ha habido un error en la operación de parte de José Antonio de la Vega y una omisión del gobernador Adán Augusto al no abrir sus oídos a los reclamos. No se puede vulnerar y dejar a los ciudadanos en la indefensión. La tramitología es excesiva, pero no lo han entendido. La magia, la grandeza y la nobleza de un gobernante es abrir sus oídos para escuchar el clamor de los ciudadanos. Carlos Alberto Madrazo decía que si el pueblo dice a las 12 del día que hay que prender las farolas, señores, es hora de prenderlas.